lo que hago ya no me da ganas de levantarme. Muchas Mm, veces pasa que uno toma una decisión de hacer ciertas determinadas cosas, las lleva adelante sí, durante un tiempo, etcétera, con mucha energía, con mucha vocación, con mucha, que ya vamos a hablar de la vocación, con mucha dedicación, con mucha entusiasmo incluso, pero por alguna razón, interna o externa, llega un momento en el cual eso ya no te da ganas de levantarte. Entonces, posiblemente o hay que hacer un replanteo de lo que estamos haciendo, o hay que hacer un replanteo de cómo miramos lo que estamos haciendo. Porque claro, muchas veces no es que lo que estamos haciendo, sino que muchas veces hemos perdido esa conexión con eso que estamos haciendo, sí. ¿no? Qué importante que es el escucharse y el saber cómo uno está en este momento, ¿no? Porque muchas veces en el día a día hacemos las cosas porque las tenemos que hacer, tenemos un horario, lo vamos cumpliendo, vamos realizando cosas y demás. Y si no nos escuchamos a nosotros mismos, muchas veces vamos en contra de lo que nosotros queremos, porque tenemos responsabilidades y cosas que hacer y demás. Em, y no nos escuchamos y entonces nos vamos apagando a nosotros mismos. Y lo que tenemos que buscar es cómo conectarnos de nuevo con nosotros mismos. Y eso es escuchándonos y ver qué de lo cotidiano podemos cambiar para volver a estar conectados. Fíjate, Marce, que el Dharma, y cuando hablamos, es lo mismo que venimos diciendo, pero en el Dharma también, es lo que te toca asumir hoy, no Claro, ayer. claro. Y esto, ¿no? De decir lo que volvemos siempre, mi mejor versión hoy. Es decir, el Ikigai puede modificarse, la vocación puede modificarse, el Dharma puede modificarse, ¿no? Es Sí, decir, en lo que te toca vivir hoy, porque nuestras etapas vitales cambian. sí. Nuestras etapas vitales cambian, ¿no? Y muchas veces cuando no actualizamos ese Dharma, aparece la culpa, Ujú, actuamos desde la rigidez sí, y tenemos una sensación de estar fuera de lugar. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, de Ikigai, vocación y Dharma, en esto de la ida de los hijos, ¿no? En el Ikigai podría decir que se pierde el para qué me levanto. uf, ¿No es cierto? En la vocación es no sé quién soy sin ese rol mm, de padre, de madre. El Dharma, sigo cumpliendo un deber que ya terminó. Quiero sostener ese trabajo de padre, de decir, te llamo todos los días para ver cómo estás y cómo estás y que esto, que lo otro, no sé qué, y estoy preocupado por lo que haces, por lo que dejas de hacer, y si te hace falta algo, no sé qué, no sé cuánto. Ya no es más tu función, no es más tu deber. claro, Es más, le estás haciendo mal a tu hijo o a tu hija. sí, seguramente. Es decir, es decir, probablemente el espacio que uno tenga en este momento como padre o como madre es el aquí estoy cuando te haga falta. Mm, exacto, Es decir, medio a demanda de ellos de alguna manera, que en realidad siempre fue a demanda de ellos. Lo que pasa es claro. que en el día a día uno estaba en el hacer, en esto, en lo otro, que sé yo qué, pero siempre fue de alguna manera a demanda, ¿no? Nosotros podemos decir que la falta de sentido no es el final de algo, ¿sí? Bien. La falta de sentido es el comienzo de una conversación pendiente con vos mismo, un poco lo que vos habías dicho con las primeras píldoras. Ujú. Y esto tal vez no se trate de encontrar respuestas, sino de animarte a hacer nuevas preguntas. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Según el lugar del mundo que estés y a la hora que nos veas, bienvenido a este nuevo episodio de Mi Mejor Versión Hoy. Y hoy vamos a hablar de una crisis. Cuando se pone en crisis tu sentido, cuando se pone en crisis tu propósito. Y lo vamos a ver a través de tres cosas que creemos muy importantes para que ahora que comience el año ya tengas cómo plantearlo.
¿Qué pasa cuando se pone en crisis tu propósito? Lo vamos a ver desde el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo el Ikigai aparece o desaparece? Ya lo veremos. También vamos a ver esto de la vocación. Está en crisis tu vocación, pero primero definamos qué es vocación para saber si está en crisis y si la tuviera, te vamos a contar cómo se resuelve ese tema. Y el Dharma, que tanto se menciona cada vez más, ese Dharma si entra en crisis, ¿qué pasa con nosotros cuando el Dharma nuestro comienza a dar señales de que está en crisis? Veremos hoy Ikigai, vocación y Dharma. Prepárate porque tenemos mucho, mucho para contar y sobre todo mucho para pensar y accionar. Entendemos que hay momentos de la vida donde no pasa nada grave. Sentís que no hay nada grave en tu vida, pero en tu estado interior hay tristeza profunda. Eh, y esa tristeza profunda no es una depresión, es simplemente tristeza. Y no es porque te falten actividades, no es porque estás en casa sentado, sentada y no hay nada para hacer y eso te genera tristeza. Simplemente no pasa nada, pero hay una sensación de tristeza, una sensación como de vacío. Y es esa falta de sentido la que hoy nosotros vamos a trabajar junto con vos en esta edición de Mi Mejor Versión Hoy. En este episodio vamos a estar viendo todas estas crisis, porque en episodios anteriores hemos hablado del propósito de la vida. Y hoy vamos a mirar cómo ese vacío nosotros podemos llenarlo de estas tres miradas, pero cómo cada una de ellas, distintas entre sí, nos van a ir complementando. Hoy vamos a ver el Ikigai, hoy vamos a hablar de nuestra vocación y vamos a conocer también para aquellos que escuchan por primera vez o han escuchado la palabra Dharma, pero nunca la han profundizado, tenemos la posibilidad de explorar ese término y van a ver cuántas cosas importantes tiene. Porque a veces el problema no es que no tengamos sentido. A veces lo que nos ocurre es que el sentido que nosotros sosteníamos de nuestra vida, ese sentido ya no nos sostiene más. Entonces vamos a empezar a trabajar, a contarle cómo esa falta de señales que tiene nuestro sentido tiene señales que le da sentido a lo que estamos haciendo. Pero cuando esas señales desaparecen, empecemos a plantearnos toda esta crisis que nosotros estamos por hoy te vamos a empezar a contar. La primera idea clave que tenemos es que la falta de sentido no es un error del sistema, es una señal de actualización. Entonces no es una alarma que todo está mal, es una señal que nos está diciendo hay algo para revisar y es el momento que lo tenemos que hacer. Pero como a veces no entendemos o no tenemos las herramientas apropiadas que revisar, bueno, ahí es cuando se empieza a complicar un poco la cosa. Esta falta de sentido nos suele aparecer cuando cambias de etapa. Por ejemplo, hay una etapa vital, sos empleado y de pronto te tuviste que jubilar. Ahí hay un cambio de sentido. Cuando te separaste de tu pareja o de pronto te llega la viudez porque tu pareja ya no está más en este plano, entonces esos cambios de etapa vitales realmente trastocan a veces nuestro sentido. Cuando se termina un rol, ese rol que era importante para vos, por ejemplo, los hijos se hacen grandes, se van de casa y ya para qué estás. Entonces pensás a sentir que ya no tiene sentido en lo que hacía. Me dediqué una vida a los hijos y hoy ya no lo hago. O esa falta de sentido también puede llegar cuando se logra algo que se creía que te iba a llenar tu vida. No, si yo cambio de empleo y consigo ese empleo una vez que lo obtenga ya me va a dar sentido. Y eso ocurrió, pero el sentido no llegó. O recibir un ascenso en el trabajo que tantos años peleaste y después cuando llega no está trayendo eso. O la compra de una casa o de un bien material que pusiste toda tu energía, le diste sentido a tu vida y en el momento que lo hiciste, ya sentí que no era para tanto. Entonces, eh, tenemos que pensar estas faltas de sentido. Una falta de sentido
ocurre cuando el trabajo deja de representar quién soy. Y ahí hay otra crisis también que lo podemos ir contando. El vacío no dice estás mal, lo que dice ya no alcanza vivir como antes. Entonces, ¿cómo podemos lograr sentido? Y lo vamos a empezar a ver ahora, de este minuto, esa falta de sentido desde el Ikigai. Y para eso voy a darle pie, entrada a mi amigo, a mi socio, a mi colega que está del otro lado, yo en Argentina, Marcelo en España, y los dos somos Marcelo. Marcelo, bienvenido. Y empiezo con la pregunta, para ya romper con todo y meternos de cabeza a esta mi mejor versión de hoy. ¿Qué es el Ikigai? O también te puedo preguntar, ¿qué no es el Ikigai? Hola Marcelo, hola para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Realmente una presentación muy, muy completa, Marce. Hemos hablado evidentemente de la falta de propósito en otro episodio y hoy estamos hablando de la falta de sentido. Aproximadamente es algo similar en este momento a lo que estamos tratando. Lo vamos a tomar, vamos a agregar a lo que conversamos el otro día, con otras herramientas, ¿no es cierto? Eh, Cuando se habla de Ikigai, hay muchas personas que lo han escuchado, esto del Ikigai, hay otras personas que no. Es un concepto japonés. Suele presentarse con un diagrama perfecto, con cuatro círculos que en algún momento, en un lugar se unen, ¿no? Y eso, normalmente, así lo que define el Ikigai en su momento dice, lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Esas cuatro cosas normalmente son las que se hacen como círculo y en el centro se dice que ahí se encuentra el Ikigai, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso es muy occidentalizado. Desde la mirada original japonesa, el Ikigai es aquello que hace que la vida valga la pena ser vivida hoy. Hablando de mi mejor versión hoy, ¿no? Es como, nosotros somos Aquello, como un pequeño Ikigai, digamos, mi mejor versión claro, hoy. claro, ni hablar. Es aquello que hace que la vida valga la pena ser vivida hoy, es decir, no vivir en automático, ¿no? Em, no es una meta lejana, que vos me preguntaste qué es y qué no es. Te digo no, lo que no es, una meta, no es Bien. una meta lejana, no es una profesión ideal, no es un gran propósito y heroico, Mm. ni es algo que se descubre de una vez y para siempre. El Ikigai lo podemos encontrar en lo cotidiano. Es dinámico, vos hablabas recién de las situaciones, ¿no? Que van cambiando, esos cambios en las etapas de vida, ¿no? Por ahí, es decir, una persona, una pareja que tiene sus hijos, ¿no? Y esos hijos, o la pareja se separa, y entonces evidentemente algunos roles cambian, algunas situaciones cambian y demás, y el Ikigai va cambiando también en ese sentido, ¿no? Eh, Fíjate vos que muchas personas tienen un Ikigai sin saberlo, simplemente con cuidar un jardín, Mm, sí, con aprender algo nuevo, con acompañar a otros, con crear. Estoy haciendo una enumeración, sí, con sí. enseñar, con ordenar, mejorar, transmitir. Es decir, a lo que voy con esto es que muchas veces buscamos el sentido de la vida, el propósito de la vida en un macro tema, en una cosa muy grande, qué sé yo, ser heroico, ser soldado, salvar a la patria, o seguir un ideal por el cual, digamos, me sacrifico la vida, digamos, y nos cuesta encontrar el sentido de la vida en las cosas cotidianas que hacemos en el día a día. Sí. Me da la sensación, Marcelo, que el Dale. Ikigai es como algo mucho más silencioso. Ujú. Es mucho más interno, es el día a día. Como vos decías, cuidar un jardín. Eso no te Sí. hace heroico, te hace conectado, pero me da la sensación que el Ikigai es mucho más silencioso, más interno.
todo lo otro que también debe formar parte y es parte de los propósitos de vida, por ejemplo, como decimos, ser soldado, salvar la patria. Eso es como más de exposición, hay una otra cuestión. Yo por lo que te voy escuchando, me da la sensación que nosotros quizás estemos haciendo Ikigai todos los días y no nos damos cuenta en esa cosa que no le estamos dando valor y que tiene un valor muy importante para nuestra Sí. vida. Sí, yo creo que tenemos que empezar a mirar nuestra vida más a un nivel más profundo y entender que en esas cosas cotidianas que hacemos puede haber un ikigai. Por ejemplo, el ir a visitar a una persona que está sola, que está enferma, que necesita compañía. Ese momento del día que dedicamos a eso, a hacer una llamada telefónica a una persona que lo necesita, eso nos da sentido también. Claro. Ayudarle a alguna persona que necesita una ayuda, ¿no? Evidentemente los que somos padres, ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero ya que hablamos de Ikigai, de sentido de vida y demás, cuando uno tiene un hijo, dos, tres, cuatro, cinco, lo que sea, eh, a veces digamos, el momento del día es muy exigente, Marce. Es muy Ujú. exigente. Sí, Cuando uno tiene hijos, es muy exigente por todo, no solo la parte económica, la parte de la atención que necesitan, la parte del seguimiento, del acompañamiento, de la corrección, de acompañarlos, de dar ejemplo. Es decir, es muy exigente. Y lo hacemos a veces sin darnos cuenta y muchas veces lo tomamos incluso hasta como una obligación, que ciertamente lo es, pero a su vez estaría bueno que descubriéramos el sentido de la vida en ese lugar, en ese momento, en esa situación, ¿no? Porque entonces lo haríamos desde otro lugar, desde claro, otro lugar personal, interno, sí, ¿no? exacto, sí, cambiaría muchísimo toda esa mirada. Claro, muchas veces las personas que trabajan acompañando a otros, ¿no? Hay personas que son acompañantes terapéuticos o que tienen alguna tarea, alguna profesión, digamos, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver en cualquier ámbito, ¿no? Con enseñar, o sea, con los docentes. Ujú. Pero yo, por ejemplo, que mi mujer Ivana que es docente, digamos, hace muchísimos años. Em, yo le he escuchado a ella, digamos, en sus conversaciones, digamos, por un lado, de la exigencia que significa todo el tema de planificar, de preparar, de reunirse con los padres, de esto, lo otro, y también en el de ver cómo su trabajo y su dedicación afecta directamente la vida de los niños Claro, que ella ha educado, ¿no? Y sobre todo lo materializa de alguna manera al encontrarse con esos chicos cuando son más grandes y que muchas veces le dan una devolución de la época que ella fue su maestra, ¿no? Y todo eso. Entonces ahí como que termina de unir ese trabajo diario, ese sacrificio claro, diario y esa dedicación diaria con un sentido más amplio, ¿no? claro. Es decir, Valió la pena, valió valió la la pena. pena todo eso, ¿no? Sí. Eh, entonces, desde el Ikigai la falta de sentido aparece cuando lo que lo que hago ya no me da ganas de levantarme. Muchas Ujú. veces pasa que uno toma una decisión de hacer ciertas determinadas cosas, las lleva adelante Sí, durante un tiempo, etcétera, con mucha energía, con mucha vocación, que ya vamos a hablar de la vocación, con mucha dedicación, con mucha entusiasmo incluso. Pero por alguna razón, interna o externa, llega un momento en el cual eso ya no te da ganas de levantarte. Entonces, posiblemente o hay que hacer un replanteo de lo que estamos haciendo, o hay que hacer un replanteo de cómo miramos lo que estamos haciendo. Porque claro, muchas veces no es que lo que estamos haciendo, sino que muchas veces hemos perdido esa conexión con eso que estamos haciendo, sí, ¿no? sí, sí. Y no tiene el sentido profundo que le dábamos en un comienzo.
A lo mejor le exactamente. dimos un sentido profundo a esa acción y a Eh, medida que se va diluyendo el sentido por la causa que sí, sea, un mm, día te despertás y decís, bueno, la verdad ya no sí, tengo deseo ni gana, ni... sí, y dices, ¿cómo te va a claro. aburrir? Era famoso, ganaba dinero, porque creo, Marcelo, que todas nuestras acciones que son repetidas en el tiempo, que al principio van con entusiasmo, se Mm, transforman en una monotonía. Y eso me parece que es muy importante con lo que vos estás diciendo, que nosotros un día nos podamos encontrar que nos cuesta levantarnos, hacernos aquello que dijimos, che, carajo, pero si eso a mí me entusiasmaba, sí, ya pasó, hay que quizás hacer un replanteo claro. nuevo. Y acá cuando veo que este análisis del Ikigai te puede ayudar a no entrar en crisis, sino simplemente tomar una pequeña señal y para que tengas tiempo de hacer ese replanteo, ¿no? Te- Fíjate vos que el Ikigai no te pregunta cuál es tu misión. Lo que pregunta es, ¿qué hace hoy que la vida valga la pena? ah, Así, ¿no? Fíjate vos que muy simple, muy sencillo, ¿no? Pero vos fíjate que lo que vos decías recién, que la vida se vuelve funcional, un poco en automático, que es la tendencia que tenemos, de decir, ujú, che, hagamos esto, lo hacemos en automático. Cuando hablamos del dinero en su momento y de los trabajos y demás, buscamos la forma de hacerlo más automático, más directo, qué sé yo, para tener más dinero y demás. Ahora, siempre tenemos que estar buscando qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo, qué tiene sentido sí, y para eso tenemos que estar constantemente escuchándonos, ¿no? sí, Entonces, muchas veces cuando falta el Ikigai, la vida se vuelve, como decíamos, funcional, se vuelve correcta, pero vacía. exacto. No se perdió el Ikigai, lo que se agotó el Ikigai que en ese momento teníamos, digamos, de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que pasa por ahí. Entonces, eso es más o menos, evidentemente, el Ikigai es un tema muy amplio, que se puede analizar de muchos aspectos. Es una herramienta que nosotros la estamos mostrando, la estamos poniendo para que te mires en ese espejo. Hay más herramientas, Marce, ¿no? Obviamente, sí. Mira, el Ikigai obviamente que es toda una cultura y una filosofía de vida que siempre decimos, si alguno de ustedes que nos está escuchando conoce el Ikigai y quiere contar el Ikigai porque dice, che, encuentran ustedes un lugar, una plataforma, comunícate con nosotros que te invitamos a una charla para que sea nuestro invitado. Y no hace falta que Exacto. tenga títulos ni que nos muestre con cuántas otras personas hablaste. Solamente con que sepas Ikigai nos puede ayudar a seguir expandiendo esta manera de manejarse en la vida. Y me quedo con esto final, que cuando dijiste que el Ikigai no se pierde, sino que se agota el anterior. Entonces Claro, tenemos que entender que ese Ikigai se va renovando, como los árboles renuevan sus hojas todas las primaveras. Bueno, así nosotros tenemos que pensar que cuando ese modelo que teníamos se agotó, no pasa nada, no pasa nada. Hay que volver a poner un modelo nuevo porque así funciona el Ikigai. Entonces, bueno, y en estos que se agotan y se renuevan, eh, yo siempre tuve un tema con la vocación, ajá, esta falta de sentido. Hay gente que me dice, o escuchamos cuando, bueno, nosotros somos coach y trabajamos con muchas personas, obviamente en nuestro consultorio, y llegan y me dicen, mira, yo tengo 50 años y siento que no tengo vocación, que nunca tuve esa llamada interna, que nunca sentí una inclinación profunda hacia una profesión o una actividad, no sé, algo que específico, no tengo un hobby, no practico un deporte. ¿Cómo este paso, Marcelo, de la falta de sentido de la vocación? vos sabés que en la vocación, bueno, como hablábamos cuando preparábamos esto, vocación viene del vocablo vocare, que vocare significa llamado, ¿no? Entonces Bien, esto que vos decías de la llamada interna está muy vinculado y se ha hablado mucho, y yo lo he hablado mucho, sobre todo cuando era más joven que ahora, este, no tanto de tiempo. no tanto tiempo, está muy vinculado a todo lo que es la vocación religiosa, sobre todo, ¿no? Es decir, Ajá, cuando se habla de vocación sacerdotal o vocación religiosa en general, digamos, ¿no? sí, Probablemente en otras religiones también se puede hablar o no de eso, pero sí que está muy vinculado a eso. Pero la vocación
Por ejemplo, vocación a formar una familia Ujú, también es una vocación. claro, Y formar una familia es algo que le da sentido a la vida. sí, Es claro, decir, por supuesto. claro, uno toma la decisión de compartir su vida con otra persona, que ya es formar una familia. No quiere decir que puedas tener hijos o no, digamos así, pero a lo mejor tenés hijos, a lo mejor no tenés, pero aún no teniéndolas, tenés esa decisión de esa llamada de vivir tu vida acompañado con otra persona, ¿no? Entonces también hay, y eso tiene mucho, le da sentido a tu vida porque muchas veces cuando uno se encuentra, al final de cuentas, en muchos momentos de la vida uno se encuentra muy solo, aunque esté acompañado, ¿no? Y el estar acompañado, pero además el sentirse acompañado y el vivir acompañado, porque uno puede estar, es decir, físicamente con otra persona y no conectar, por la Claro, razón que sea, ahí digamos, dijiste ¿no? algo, estar acompañado y sentirse acompañado. Creo que ese Claro. fue, me hizo un ruido recién en la cabeza. No puedo estar acompañado, pero no sentirme acompañado. Entonces, y Seguro. creo que es eso, ¿no? Lo que estás contando. Seguro, seguro. Sí, 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 yo creo que, bueno, pasa muchísimas veces, ¿no? Es decir, en los problemas de relaciones, que muchas veces terminan en separaciones o otras veces se pueden resolver, Claro. pero, digamos, el sentirse acompañado con otra persona, eh, eso es muy importante para la vida y le da muchas veces sentido, ¿no? A veces... desde la vocación decimos que la falta de sentido aparece cuando vivís cumpliendo roles. Muchas veces lo Mm, que hablábamos el otro día, ¿no? sí, El tema de los roles, vos decir, tengo el rol de papa, pero muchas veces tengo el rol, pero no lo estoy cumpliendo, o no estoy presente, digamos, así en ese rol, ¿no? Eh, Muchas veces no escuchás ese llamado interno, ¿no? Porque no te estás escuchando, no es porque no lo tengas. A lo mejor el llamado está, claro. pero no te estás escuchando, ¿no? Ujú, Y cuando no lo haces, no dialoga con quién sos. ¿A qué voy con esto? Pues fíjate que, porque muchas veces se confunde vocación y profesión, ¿no? Es decir, puede estar unido o no necesariamente, ¿no? exacto. Eh, es una forma de expresarse en el mundo, ¿sí? Es una forma de expresarse en el mundo. Y el escucharse, muchas veces la vocación surge cuando estás haciendo algo. Cuando estás haciendo algo, ¿no? Y ahí está bastante, bastante unido a lo que decíamos antes del Ikigai, ¿no? Es decir, cuando vos estás haciendo alguna cosa, sobre todo con respecto a otras personas, y te das cuenta de que eso que estás haciendo tiene sentido, porque estás dando de vos alguna cosa y los otros los están recibiendo y están viendo que le estás aportando valor, vamos a decirle de alguna manera, ¿no? Le estás aportando algo. Claro. Entonces, ahí muchas veces ese cruce, digamos, es el que te valida que esa es tu vocación, Marce, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Pero por eso, a ver, como la vocación siempre va a aparecer cuando vos estés haciendo algo que sentí que eso que te estás haciendo le da como un sentido extra a tu vida. Claro, pero muchas veces hacemos cosas. A ver, O yo te diría sentimos esto. que Sí, hacemos eso, porque, a ver, sí, vamos a tomar la vocación, la sí, llamada vamos a usar la vocación como el sí, principio que sí, iniciaste, sí, definiendo más o menos cómo la gente entiende la vocación, que es la llamada, sí, por ejemplo, a la religión, sí, ¿sí? La llamada de Dios. sí, Vos no sos religioso todavía, pero vos sentiste que hay una voz interna que dice, sí, yo me dedicar mi vida a ayudar a través de ese llamado que uno escucha, la famosa vocación. Yo sí, creo que la gente, la mayoría, yo por lo menos pienso, que es como que nosotros necesitamos un llamado así de afuera, como que nos dicen, esta es claro, tu vocación. Mira, me conecté fui a, no sé, viste, al hospital y me di cuenta que mi vocación era ser médico o enfermero, porque quería ayudar a la gente. Entonces, digo, esa llamada ocurre cuando uno siente la vocación o la vocación empieza a aparecer porque yo estoy haciendo algo y me di cuenta en el andar que eso me gusta, que eso quisiera hacer y que eso
Más allá de que me traiga un rédito económico, no, sino el hecho de que siento que vine al mundo a hacer esto también, aparte de otras cosas. Claro. ¿Cómo es la vocación? Sí. ¿Cómo crees que surge? ¿Por una acción previa o por una especie como de llamada que viene de afuera y nos dice, este es tu plan de vida? Mira, Marce, yo te diría que, a ver, tiendo a pensar, y en mi caso en particular, digamos así, cuando he sentido la llamada, digamos, de formar una familia, por ejemplo, eh, fue muy fuerte. Ujú, Fue muy fuerte la llamada. Yo me acuerdo en una época de mi vida, siendo muy joven, yo había estado en un seminario menor y tenía la idea de que a lo mejor podía tener la llamada a ser sacerdote, porque algunas cosas de del tema de ser sacerdote y de seguir a Jesús, de seguir a Cristo y llevar adelante todo eso, me parecían interesantes, me parecían cosas para hacer y demás. Y entonces se lo planteo a mi confesor, a un sacerdote, ¿no? Le digo, mira, tengo esta duda, tengo esta cosa. Entonces me dice él, si tuvieras una vocación sacerdotal, no tendrías dudas. mm, Entonces, fíjate vos que eso, digamos por la contraria, por decir de alguna manera, claro, a, a veces es por ahí, ¿no? sí. O A sea, veces es por ahí. tener duda te despejó la duda, Sí, absolutamente, automáticamente, claro. absolutamente. Sí, 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 sí. Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Que eh, sí, es a lo mejor en el empezar a andar en un camino te puede dar la certeza, Mm, pero sí que hay como una llamita, como una llamada claro, interna a decir, me parece que me interesa esto. Y entonces me pongo en esa tarea, me pongo en esa conexión, ¿no? Es decir, te pones de novio con una persona y ves si realmente crees que estás llamado a formar una familia, claro. ¿no es cierto? Es decir, es esos pasos previos. Entonces, hay un poco de las dos cosas. Hay como una llamada por un lado que se escucha internamente, y para eso hay que estar atento a Mm, uno mismo, a qué sí, siento, ¿no? Y ponerse en marcha para lograr esa certeza de alguna manera, ¿no? claro, claro, sí, sí, sí. Que estar atento a eso. A qué siento y cómo me siento con eso que estoy sintiendo? Sí, Porque yo puedo te decir, ¿qué siento? Siento esto. ¿Y eso cómo te hace sí, sentir? Y si el cómo con el sí. qué van de la Mm, mano, yo creo que ya ahí tenés como una línea para explorar, ¿no? sí. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Y cuando uno siente una llamada y no la sigue, Marce, Sí, porque cree que no tiene que seguirla, porque cree que las responsabilidades que tiene o las responsabilidades que asumió en determinado momento hacen de que no la pueda seguir a esa vocación o que tome la decisión de no seguirla, vamos a decir de alguna manera, este, puede ser complicado para esto del sentido de la vida, ¿no? sí, Para esto del sentido de la vida. Si uno apaga esa llamada, si no alimenta, este, eso puede ser un problema serio para en algún futuro, ¿no? sí. Y eso, a ver, sería como que uno siente que perdió una oportunidad en la vida, se le fue el tren. ¿Sería eso un poco después del pensamiento futuro que vos puedas sentir que esa pérdida de oportunidad se generó en ese tren que se fue y que nunca yo lo tomé? Que puede ser de que, a ver, evidentemente que esto es tan personal de cada uno que es muy difícil generalizar, ¿no? Sí. Es muy difícil generalizar. Eh, pero claro, hay momentos, evidentemente nosotros tenemos una vida y tenemos unos años y demás, hay cosas que se pueden retomar en otro momento de la vida y hay cosas que no se pueden retomar. Es Ujú, decir, por ejemplo, tenés la llamada a formar una familia y a tener hijos, y por alguna razón no la llevaste adelante, claro. porque priorizaste tu profesión, porque estabas justo en un momento que decías, ya dejo, ya pasa, ya pasa, ya pasa, y llega un momento en el cual
la vida no te da la oportunidad de, porque ya pasó una cierta cantidad de años, porque si sos mujer ya no podés tener hijos, Ujú. o si sos hombre ya pasó una cierta edad en la cual no lo ves como algo realmente posible al formar una familia y tener hijos, por ejemplo. Ujú. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Y podría ser que te encuentres en un momento de tu vida en el cual decís, perdí esta llamada y ahora no encuentro el sentido de la vida. Claro, claro. Puede ser, Sí, puede sí, ser sí. que pase, ¿no? Sí. Y cuando no tenés sentido vocacional, cuando hay una falta del sentido vocacional, voy a decir, no, yo no tengo esa llamada. ¿Qué puede estar, qué puede estar pasando en vos para que diga, no, no me llega, no lo siento? ¿Cómo vos podrías dar algunos tips, digamos, como para saber que eso no está ocurriendo? ¿O qué pasa cuando una persona siente que eso no le está ocurriendo? Mira, si te falta sentido vocacional, muchas veces es como que tu voz no está puesta en juego. Vos mismo no estás puesto en juego, digamos, Marce, ¿no? ¿Y cómo Sentís sería que eso para, podés claro, dar, sí, es esa, cómo serían los... sentir que podés dar algo más, digamos, así Sí. como que estás siendo, vamos a decirlo en palabras que usamos en Córdoba, pijotero, Ajá, sí, estás haciendo ¿no? amarrete, Estás haciendo picoteo. amarrete, como que te Ujú. estás guardando cosas, ¿no? Sí. Cuando vos hablas de voz, por una cuestión de pronunciación, ¿hablas de Sí, del voz de yo o hablas de la voz de lo que emitimos? Cuando es una voz que de lo no que emitimos, escuchamos, la y voz la sería, voz con la Z. voz con O Z, sea, la voz, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ese no sentir tu voz, mi voz no está puesta en juego. Entonces, claro, como que estoy livianito ahí, me está faltando involucrarme. Seguro, Ujú. seguro es así, es así. Em, Cuando vos no estás en algo que realmente querés hacer, sino que estás en algo porque estás, Sí, porque te pusieron ahí, te pusiste ahí creyendo que era otra cosa y eso no es y demás, no te encontrás vos en ese lugar y evidentemente tu voz no sale de la manera que tendría que salir. claro. No, Sí, no, no, no te reconoces vos mismo en ese lugar. Es como que no pones el alma, no pones el cuerpo. sí. Es la confusión típica entre compromiso y participación. Sí, Vos estás participando en ese caso, porque participar es como participar de un juego que alguien lo armó, sí, pero no estás comprometido. Entonces la gente no, confunde que estar participando en algo ya es comprometido. Uy, pero si yo voy. sí, Pero no se trata que vos vengas y hagas, se trata que traigas también tu alma junto con tu cuerpo y que lo tomes. sí, Entonces, es muy sí, interesante esto que vos planteas porque las personas creen que por estar, por participar, ya es compromiso. Y a lo mejor lo que vos estás contando es que no tengo el compromiso. Alguien sí, dice que tengo que hacer algo, sí, las creencias, la familia, la sí. religión, la vida, el No, y trabajo, uno o yo mismo, mismo, Marce, y me la creo después que, che, yo que me sacrifico, que no, estás participando nada más, te falta el sí, compromiso, por eso ese abono aparece, por eso ese algo sí, más no llega, ¿no? sí. No, y pasa muchas veces, Marce, que uno a veces se mete en una actividad, en un trabajo, en una acción, en lo que sea, digamos así, creyendo ciertas determinadas cosas y después te das cuenta de que eso no es, porque no es ese trabajo, por la razón que sea, ¿no? Hay mucho, es muy amplio el tema como para derivar en todas las cosas, ¿no? Pero te das cuenta que vos no sos una persona para ese lugar, ¿está bien? Sí, Y cuando a lo mejor al principio empezaste con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con todo el empuje, y te das cuenta que eso no es para vos, no es lo que te gusta, no es lo que estás haciendo, lo que sea, en algún momento pensaste que era y no es, o lo tomaste por responsabilidad, por necesidad, y te das cuenta que eso no es, los otros se dan cuenta y vos te das cuenta que no estás, sí, que no estás, o sea, estás físicamente y a lo sí. mejor hasta cumplís ciertas. Sí, me estás mm, prestando el cuerpo nomás, sí, poniendo sí, la sí, sí, cara, sí. pero se Sí, nota que sí, le y a falta lo alma a mejor eso. cumplís, hasta a lo mejor cumplís, porque a lo mejor los mínimos los cumplís, pero no está tu alma, no te la estás jugando
Exacto. a lo mejor ni querés jugártela, digamos, así ya te diste cuenta que no, ni querés jugártela, y bueno, lo ideal sería salir de ahí o cambiar, es decir, o buscar cambiar el chip porque le encontras otro sentido, le encontras otra forma, le buscas de nuevo lo que tenías en ese momento, lo que viste, qué sé yo qué, o buscas salir porque no tiene sentido vivir así, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahí hay un punto donde suele ocurrir que el qué dirán cuando las Mm, influencias de afuera atacan tu voz interior y que, sí, che, es la tercera vez, cuarta vez que cambio de sí, trabajo, es la sí, segunda carrera, tercera que elijo, porque sí, vos estás, a ver, no hay una fecha de cuándo vos te tenés que recibir una profesión, no, antes de mm, los 30 sí hay un ideal que se haría por una cuestión más claro, que todo económica a veces de sí, rendimiento económico. Y ahí está el tema cuando vos estás en un lugar que estás en la búsqueda, pero che, la puta, que no me voy a ir de este trabajo, el cuarto trabajo que cambio. ¿Qué van a decir claro, en mi casa? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Que soy qué? Un claro, complicado, una complicada, un sí, vago, un cómodo? Y ahí creo me parece que cuando nosotros tenemos que escuchar nuestra propia voz e imponernos, mm, porque va a ocurrir, puede ocurrir que hay personas que en esa búsqueda tengan que estar en distintos lugares. Porque la apertura quizás laboral que hay en ese momento no está habiendo lo que yo busco, pero tengo que mm, trabajar de algo para vivir. Entonces, tal como se cual, agota ese ikigai, digamos, se agota esa energía que nosotros le ponemos al principio, esa ilusión que uno a veces le pone, me parece que es muy importante que uno tenga claro qué quiere y como despejar las ecuaciones de afuera y decir, bueno, no importa qué digan, me importa qué me digo yo. sí, Entonces me parece que es muy importante ese punto que vos recién mencionaste, donde a veces en esa búsqueda, donde la responsabilidad a veces duerme a la vocación. totalmente, Te la anestesia la vocación, porque como yo tengo responsabilidades y mi claro. vocación era tal cosa, bueno, yo le echo una anestesia a esa vocación y la dejo dormida y bueno, y ahí puede ser que Ujú, después complique un poco a ujú. futuro nuestra existencia. Sí, totalmente, totalmente. O sea que me viene a la memoria un cuento de Tolstoy, de Iván Ilich, creo que se llama, que es un juez en Rusia que se dedicó toda su vida a ser juez, digamos, y siguió siempre a lo que la mujer le quería y le decía y demás, ¿no? Y cuando está en su lecho de muerte, le dice a su mujer que él se siente que se muere sin haber tocado la música que él quería tocar, Mm, claro. ¿no? Y bueno, es esto de alguna manera, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. muchas veces es esto, ¿no? Y vos Sí, fíjate, Marce, otra cosa que me hace acordar esto ahora, hay una parábola en el Evangelio que es la parábola de los talentos. sí, Los talentos es esto, digamos, esto que cada uno tenemos para poder llevar adelante alguna cosa, es decir, tenemos un talento especial para ciertas determinadas cosas, ¿no? Y en la parábola dice que a una persona se le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro uno. Cuando se dice talentos en el Evangelio, se habla de monedas, digamos, así, de dinero. sí. Nosotros lo entendemos de otra manera, pero en su momento se le llamaba el dinero, ¿no? Y entonces se lo da, digamos, un rico a tres personas, le da 10 talentos, 5 talentos y un talento para ver qué hacían con eso, ¿no? El que tenía 10 talentos trajo otros 10 talentos, el que tenía 5 talentos trajo otros 5 talentos y el que le dieron un talento tenía miedo de perderlo, por lo tanto lo enterró y cuando le fueron a pedir resultados sacó el talento y lo llevó. Tenía uno solo, digamos, no lo había. Y dice la parábola que le quitaron ese talento, ¿no? Mm, Digamos así, ¿no? Y esto es esto de decir lo que tenés adentro, lo que te resuena, lo que vos crees que tenés que hacer, esta vocación, ¿no es cierto? Que hablábamos recién, tenés que ponerla en juego. sí.
tenés que ponerla en juego, porque esa es de alguna manera la llamada que tenés, ¿no? Es ponerla en juego porque haces falta vos en ese lugar y en ese momento, con ese talento que tenés. Tal cual, sí. Y es como una llamada que después, si no despertas en ese momento, Mm, ya despertas tarde o no despertas más. exactamente. Hay un momento y un lugar preciso para ese talento. Eh, y con todo esto que nosotros estamos planteando, Marce, que estamos Sí, hablando obviamente de la vocación, del Ikigai, pero hay una palabra ahí que obviamente las conocemos, todos tenemos idea de qué se trata, pero ¿cómo aplica? Falta de sentido desde el Dharma. Dharma que ujú, se escribe con H en el medio, DH Dharma. sí. ¿Qué es el Dharma y qué tiene que ver con nosotros esto? No, esto no es de los chinos, de los hindúes, que se tienen que arreglar ellos. Ya tenemos nosotros vocación, ya tenemos Ikigai. ¿Por qué traemos el Dharma hoy? ¿Qué tiene, en qué nos va a ayudar todo esto? Bueno, evidentemente es otra herramienta para mirar lo mismo de alguna forma, ¿no? Es Ujú. decir, como seres de origen latino que somos nosotros, como cultura latina, sería la vocación, sería un poco como la palabra que tiene más sentido, el sentido de vida, el propósito de vida, que es la vocación y demás, ¿no? Hemos traído Ikigai, que es un término japonés y que está muy en boga también y que es muy interesante. Y el Dharma es una palabra que se empezó a usar relativamente, no hace tantos años, nos ha llegado a nosotros, ¿no? No es exactamente lo mismo que hemos estado viendo, pero tiene mucho sentido y lo vamos a describir. Primero vamos a hacer como una pequeña descripción y esto lo puede buscar cualquiera, ¿no? Pero Obvio. evidentemente lo hemos buscado. Dice que Dharma es una palabra sánscrita fundamental en las religiones dármicas, es decir, hinduismo, budismo, jainismo, que significa orden, ley universal, deber, rectitud y el camino para alcanzar la verdad y la liberación. Fíjate que tiene mucho sentido con todo lo Sí, que estamos hablando, ¿no? Protegiendo del sufrimiento, protegiendo del sufrimiento, que esto no lo hemos tocado en las otras cosas que hemos hablado, ¿no? sí, Eh, en el hinduismo, fíjate, se relaciona el deber ético según la propia situación. Fíjate vos que es un poco lo que decía yo de los talentos. claro, Vos tenés el deber ético de desarrollar tu talento. claro. ¿Está bien? Porque es como que si vos no lo haces, nadie más en ese entorno donde vos estás lo va a hacer, de la forma que vos tenés que hacerlo, ¿no? Sí, sí, y eso a ver, es Dale. como que fuese una verdad universal, ¿no? Porque Mm, fíjate que el hinduismo, el budismo, sí, habla de eso, el cristianismo habla del sí, talento, o sea, es como que estaba puesto y está puesto que cuando vos tenés un talento, tenés esa vocación, es casi sí, como que tenés que desarrollarla, porque para eso sí. la tenés, para eso te la han dado, la has recibido, y no es Ujú, para llevártela como el juez que iba muriendo. Nunca toqué sí, música y me dediqué a ser juez. Fíjate que estamos hablando del hinduismo, que sí, es como una sí, corriente totalmente, no sé si opuesta, pero muy distinta a las prácticas del cristianismo, que nosotros estamos acostumbrados a eso, somos judíos cristianos occidentales, sí, y hablan de lo mismo, ¿no? O sea, acá sí, estás hablando de lo mismo. sí. Y yo digo que el Dharma, en esencia, es vivir en armonía con la realidad y el propósito de la vida. Es decir, la realidad es lo que nos rodea, donde Sí, estamos, donde nos paramos, donde fuimos, donde nos mudamos, donde estamos. ¿Eh? Y se une con el propósito de la vida, es decir, con mis talentos de alguna claro, manera, ¿no? Es decir, con lo que tengo para dar. sí. Desde el Dharma, la falta de sentido aparece cuando seguís viviendo desde deberes viejos. Esto de Ujú, decir, yo tenía ciertas tareas, tenía ciertos roles, claro, esos, esos roles pueden haber dejado de existir o no son exactamente ya los que eran antes, y sin embargo yo sigo viviendo desde esos, y no me doy cuenta de que he cambiado de etapa de vida, claro, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Que viví en tu época dorada de los 30 y ya tenés 60 y seguís Claro, evocando eso, ya pasó, o sea, claro. actualizate
renovate Claro. o cambia el cascarón porque en realidad nos pasa mucho eso, ¿eh? Y a veces Totalmente. yo me encuentro en conversaciones de mi época de gloria, pero no Mm, estoy siendo eso hoy, ya claro, fui, pero no lo puedo evocar y vivirlo como mi presente porque eso claro, realmente me distorsiona mi realidad, mi verdad. claro. Y vos fíjate, Marce, que muchas veces cumplimos roles que ya no nos corresponden. Exacto. Sobre todo, fíjate, por decir, en la familia, cuando somos padres o madres, y ya vamos a volver sobre este tema, pero digamos es que ya nuestros hijos ya son grandes, son adultos, son responsables, pero muchas veces estamos tan acostumbrados a ese rol y desde el otro lado también, que a veces seguimos queriendo cumplir ese rol cuando ya no nos corresponde. Sí, un tema muy profundo es interesante trabajarlo y está bueno un día plantearlo a la cuestión esta de relaciones, cuando ya hay un rol en la familia, no solamente como padre, sino Sí, como hijo, como lo que sí. fuera, y que ya no corresponde porque algunas han pasado cosas, gente creció, maduró, algunos Sí, ya toman decisiones propias que hay que sí, aceptarlas. Me parece que un tema muy interesante para tocarlo en relaciones sí, cuando cumplís roles que ya no te corresponden, sí, sos el metido en mi vida, ya deja de meterte en mi vida. Y decís, es un acto de amor lo que estoy haciendo, sí, sí, pero es empalagoso, ya está, basta, no te metas más. Bueno, eso lo vamos a apuntar, Marcelo, me parece, sí, sí, para tocarlo porque es muy, muy interesante ese tema, muy interesante. totalmente. Y muchas veces nos exigimos fidelidad a una versión pasada de uno mismo. Uf. Bueno, ahí creo que entra en juego el orgullo, que no es tan bueno. Está bien. Cuando como yo fui tal cosa, mi Sí, orgullo me dice que debo seguir siendo y sí, el orgullo sí, a veces no te ayuda a crecer ni espiritualmente, ni económicamente, ni profesionalmente, ni nada, porque te quedaste en una versión que no salís. El sí, orgullo sirve sí, cuando no te va bien, cuando necesitas ese golpe de efecto moral. Está bueno abrazarse el orgullo, pero no podés vivir en el orgullo. Yo claro. cuando escucho el orgullo gay, el orgullo de ser tal cosa, el orgullo de ser argentino, es un frasco eso, no te deja crecer, no te deja Ajá, ver nada. Crees que sos el ya. centro del mundo, que como vos mirás el mundo es la única versión. Ujú, No, todo lo que esté relacionado con la palabra orgullo a mí me hace un poco de ruido, porque ujú, cuando vos sentís orgullo de algo ya no querés salir más de ese estado, claro. porque si salgo dejo de ser. Entonces, siempre digo, yo tengo una gente conocida que se separa la mujer porque el muchacho era bombero. ¿Pero por qué? ¿Por qué bombero? No, porque tenía tanto orgullo ser el bombero del pueblo que no teníamos trabajo, no tenía trabajo en el pueblo porque era un pueblo chiquitito, no trabajaba. Pero como Sí, él quería ser bombero, y para macho que tenía una familia, tenía hijos, había que mudarse al pueblo siguiente, pero no, yo no podía dejar de ser bombero. Y terminó claro, perdiendo la familia, o sea, y se dio cuenta tarde de eso, ¿sí? claro. Y es por causa del orgullo. Entonces, sirve el orgullo para traccionar en algún momento, pero no sirve para evitarlo. Y creo que esa línea, Mm, eh, cuando vos te exigís fidelidad de una versión pasada de vos mismo, bueno, me parece que puede estar un poco pintada con esta palabra orgullo, que yo al menos desde mi mirada, no es que diga que sí, todos tienen que pensar igual que yo, sí, claro. habría que como reanalizar la palabra orgullo y darle un sentido nuevo porque me parece que a veces nos excedemos en el uso y, Sí, y en el sentido de pertenencia que nos da mm, el orgullo. sí, Bueno, es sí. interesante esa línea también. Fíjate, Marce, que el Dharma, y cuando hablamos, es lo mismo que venimos diciendo, pero en el Dharma también, es lo que te toca asumir hoy, no Claro, ayer. claro. Y esto, ¿no? De decir lo que volvemos siempre, mi mejor versión hoy. Es decir, el Ikigai puede modificarse, la vocación puede modificarse, el Dharma puede modificarse, ¿no? Es Sí, decir, en lo que te toca vivir hoy, porque nuestras etapas vitales cambian. sí. Nuestras etapas vitales cambian, ¿no? Y muchas veces cuando no actualizamos ese Dharma, aparece la culpa, Ujú. actuamos desde la rigidez Sí, y tenemos una sensación de estar fuera de lugar. Fuera de lugar. Esto te digo que lo he sentido yo más de una vez, Marcelo. O sea sí. Bueno, nosotros estamos padeciendo un Dharma
que es la inteligencia artificial y toda la tecnología. Entonces, Ajá. ahora empiezo a entender Mm. que es lo que te toca asumir hoy, no lo de ayer. Y Sí, cuando nosotros ya, yo ya con casi 60, 58, uno empieza, no, bueno, pero yo antes, nosotros usábamos la calculadora para sumar, no de inteligencia artificial. ya. Bueno, tu Dharma es ayornarte hoy, entonces me parece que esto también sirve mucho para que empecemos a entender que esta tecnología que tenemos es parte de nuestro Dharma, es parte de Mm. nuestro hoy, y hay que asumirlo. Y en lugar de Sí, renegar y crear cruzadas contra eso, lo mejor sería ver cómo yo puedo usar esa tecnología para que me facilite la vida. sí. Bueno, pero siempre digo, todas las generaciones, todos los jóvenes, a la vista de los abuelos, es una generación perdida. Y mi papá que por ahí mira a mis sobrinos y ve esa generación, yo, "Oh, nada, que estos pendejos están todos perdidos". Yo creo que cuando él tuvo sus 15, su abuelo habrá dicho, estos están perdidos. Ya, Entonces, es muy probable. voy a esto que ese Dharma que decir que es asumir hoy y no quedarte con el ayer, me parece, Marcelo, que está muy presente hoy por el tema de la tecnología. Está muy presente ese Dharma, es decir, empecemos a asumir que esto es lo que hoy está ocurriendo en el mundo y dejemos de idealizar el mundo del ayer porque no vuelve más. Claro. O sea, a ver, no sé si no vuelve más. Hoy no está. Hoy no Dentro de está. 100 años, capaz que Hoy no volvamos, está. tiremos todo a la Sí, mierda y digamos, hoy no, no la está. Sí, tecnología, volvamos de sí, nuevo a escribir en piedras porque ahí el hombre se conecta. No lo sé si no va a volver dentro de 100 años claro, a claro, hacer la era de piedra, pero claro. hoy no está. Entonces digo, Hoy no ¿por qué está. rezongar tanto? ¿Por qué poner tanta energía negativa cuando tenemos que asumir eso? Y me parece que es una Sí. parte muy interesante de lo que estás planteando con el Dharma. Sí, señor, sí, señor. Mira, hablamos en dos o tres momentos y lo vamos a tratar así muy, como ya lo hemos visto en otros momentos, lo vamos a tratar más rápidamente, por decir así, ¿no? Esto que sigue ahora, que lo hemos planteado así, ¿no? Como esto del nido vacío, como crisis de Mm, sentido, ¿no? sí, Esto para los que tenemos hijos, digamos así, ¿no? Que seguramente lo han vivido. El síntoma, digamos, esto del nido vacío, evidentemente no es solo la tristeza por los hijos que se van, sino por la pérdida de estructura, la pérdida de claro, identidad y de sentido diario. Es decir, la estructura como familia, de decir, estamos todos juntos en un lugar, nos levantamos todos, desayunamos, vamos a trabajar, los chicos al colegio, no sé qué, después vienen los deberes, hay que ducharse, hay que bañarse, cualquier alguna actividad, o las reuniones familiares y todo lo que significa eso, ¿no? sí, Pero muchas veces ese rol de padres o madres que hemos llevado adelante durante muchos años, en mi caso durante muchísimos años, digamos así, ¿no? Porque hemos tenido 5 hijos, entonces desde que tuvimos nuestro primer hijo hasta que el más chico, digamos, se maduró, digamos, y de alguna manera se independizó en cuanto a su situación de hijo. eh, Han pasado muchos años, ¿no? No tengo el número exacto en mi cabeza, ujú, pero más de 30. sí, Sí, más de 30 seguro, 35 no sé exactamente, o 45 o 40 yo qué sé. Pasado muchos años, ¿no? Entonces, claro, es muy grande el cambio, Marce. sí, sí. Mira, Muy grande. una vez estaba haciendo un entrenamiento, un curso, Sí, unos mentores, sobre todo una psicóloga muy, muy experta. Tocaba el tema de, ahora es como que, a ver, vamos a poner en contexto lo que quiero decir. sí, En la sí, época de mi padre había crisis matrimoniales ya de edad, pero ni locos soñaban ellos o pensaban que se iban a divorciar después de los 60. No, no, sí, no, o sea, era una tontera porque ya había hecho tu vida, sí, quédate sí, 25 años. Son 20 años nada más que te toca estar al lado de sí, un tipo que te la hace pasar mal o una mujer que te hace pasar sí, mal. Es una condena 20 años, pero sí. bueno, antes se subía. Hoy, creo que por suerte, una persona en un matrimonio de 60 años, cuando ya siente que no tiene sentido estar juntos, vos ves que se divorcian 60, Mm, 65, y decís, ¿qué pasó? Si ya están justo al final. sí, Trabajaba y en ese entrenamiento que tomaba,
esta psicóloga explicaba que justamente el nido vacío hacía que durante 30 años la relación de pareja estuvo como anestesiada porque el hecho de tener que atender a los hijos hacía de que, bueno, esa vorágine, ese rol de padre todos los días, esas cosas que no nos llevábamos bien, bueno, se cubrían, se tapaban. Pero Sí, cuando los hijos se iban, te tenías que volver a encontrar con esa persona que hacía 30 años no la veías. claro. ¿Se entiende, no? Lo que estoy Sí, contando. claro, claro, Y totalmente. un día te despertaste y decís, carajo, otra vez de nuevo y ya estamos los dos solos y no hay excusas ahora. Sí, ¿Y qué sí, sí, sí. terminaba en una crisis? Y se Claro, terminan divorciando. Es decir, ¿por qué claro, ocurren divorcios de personas de 60 años cuando ves que no hay un tercero en el medio? Cuando es, mira, claro, hagamos nuestra vida. claro. Bueno, y Eso, esto eso, pasa creo que por una pérdida de la estructura y una pérdida del sentido diario. Ya ahora sí. no estamos los dos para lo mismo y tampoco tenemos ganas de estar el uno por el otro. Entonces se acabó. Sí, y yo, digamos, nosotros durante muchos años eso lo hemos vivido con Ivana, lo hemos hablado muchísimo y lo que nosotros hacíamos es tener actividades juntos y solos, digamos así, ¿no? Es Claro. decir, actividades juntos y solos que sostuvieran la pareja, que siguiera teniendo sentido, digamos, nuestra vida como pareja más allá de nuestros roles de padres y de madres. Muchas veces Pero, pasa, perdón, sí, pero esa actividad sí, vos la programaste durante tu sí, paternidad cuando tu hijo era sí, niño sí, y claro, o sea, no fue que sí, después que encontraste el nido vacío, bueno, nos pongamos a hacer cosas juntas, no. sino fue un ejercicio de estar ustedes vinculados, hubo mucho Totalmente, diálogo. Claro, y totalmente. cuando llegaste a esa etapa ya tenías cosas en común con tu pareja Sí, para seguir como pareja. sí, sí, sí. De todas maneras, Marce, pasa también que cuando los hijos, digamos, crecen, maduran y se independizan, vamos a decir de alguna manera, em, probablemente la pareja, no lo, las dos personas de la pareja, digamos, individualmente hablando, no lo viven de la misma manera. Claro. No lo viven de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso que puede llevar un tiempo y puede a veces necesitar ayuda, ¿no? Pero, Sí, pero sí. sí que puede pasar eso también, como en cada cosa, es decir, uno madura más rápido en una cosa, otro madura más rápido en Sí, otra, digamos, si se van acompañando, le das tiempo a la otra persona, sí. digamos, y van creciendo juntos, ¿no? Inclusive, Marce, Eh, me atrevo a decir, yo no tengo sí, hijos, ¿no? Pero sí, me atrevo a decir que puede ocurrir que hasta no lo vivas de la misma manera con el hijo que se te vaya. Puede totalmente, haber un hijo que te afecte más y otro que no, porque a lo mejor por la totalmente, causa, porque tuviste mejor feeling, porque sentí que es más débil, y che, podrás sí, solo. sí, Entonces, también creo que puede ocurrir en tu caso, 5 hijos. A lo mejor, no sé, puede ocurrir que algún hijo te afectó un poco más que los otros por alguna claro. circunstancia que fuera. Entonces, me parece que también Mm, este nido vacío puede ocurrir cuando tenés un par de hijos, sí, qué sé yo, hiciste más afecto con la nena, por ejemplo. Tenés dos o tres claro, varones y la nena. Y cuando se sí, fue la nena, se te fue la ya, nena. Entonces, a lo ya, mejor ese afectó mucho más, o al revés, se te fue el claro, varón, que era tu compañero de ir a la cancha, de salir juntos, de que iban a pescar, y de pronto sí se me fue mi compañero claro, de salir. Entonces, creo también que puede ocurrir algo de eso, ¿no? Que puede afectar según el hijo que se vaya. totalmente. Y fíjate, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos, Ikigai, vocación y Dharma, en esto de la ida de los hijos, ¿no? En el Ikigai podría decir que se pierde el para qué me levanto, Uf, ¿no es cierto? En la vocación es no sé quién soy sin ese rol mm. de padre, de madre. El Dharma, sigo cumpliendo un deber que ya terminó. Qué bárbaro. ¿Cómo se juntan estas dos cosas, por favor? Bueno, una sola de estas líneas que tomes, mira cómo te ayuda a tener tu mejor versión hoy. Qué bárbaro. Totalmente, Mira qué totalmente. bárbaro, cómo lo has resumido de una manera tan exacta con una frase, ¿no? Entonces Con una repaso frase. yo. Entonces, el Ikigai es, ¿qué te dice? El Ikigai, cuando se van los hijos, digamos así, es Sí, como que se pierde el para qué me levanto. bien, el para qué. El para qué me levanto. Sí, ¿Sí?
En la vocación, no sé quién soy sin ese rol, claro. Ok, Yo fui llamado a ser, a formar una familia, claro, a claro, tener hijos, a ser padre. Y digamos, esa vocación era un rol también, y sí, ese rol ya se acabó. claro. O cambió, Marce. Evidentemente nunca dejamos ser padres, No, pero jamás. lo que hemos hablado otra vez, no es lo mismo la conversación, que primero es mucho más ocasional, digamos así, mucho, es decir, lo otro era todos los días, a toda hora, por decir de alguna manera. Claro, Ahora es una vez cada tanto, sí, y sí. casi siempre cuando ellos quieren. Exacto, también. No es cuando vos querés, cuando ellos Casi quieren. siempre es cuando ellos quieren, ¿no? Sí. Y entonces, claro, sin ese rol del día a día, del minuto a minuto, que ya no tengo, Ujú, ¿quién soy yo? claro. Sí, porque ¿Quién soy yo? Me tengo que volver a escuchar. claro, la identidad nuestra surge de las acciones que hacemos. Si yo ya no estoy actuando en función a eso, Sí, mi identidad se pierde. sí, Y ahí viene quién soy, claro. totalmente, totalmente. Y el Dharma dice que sigo cumpliendo un deber que ya terminó. Es decir, si yo quiero sostener ese trabajo de padre, de decir, te llamo todos los días para ver cómo estás, y que esto, que lo otro, no sé qué, y estoy preocupado por lo que haces, por lo que dejas de hacer, y si te hace falta algo, no sé qué, no sé cuánto, ya no es más tu función, no es más tu deber. Claro, Es más, le estás haciendo mal a tu hijo o a tu hija. sí, seguramente. Es decir, ya, es decir, probablemente el espacio que uno tenga en este momento como padre o como madre es el aquí estoy cuando te haga falta. Mm, exacto, Es decir, medio a demanda de ellos de alguna manera, que en realidad siempre fue a demanda de ellos. Lo que pasa es claro, que en el día a día uno estaba en el hacer, en esto, en lo otro, que sé yo qué, pero siempre fue de alguna manera a demanda, ¿no? Entonces, este síntoma no es el problema, el síntoma en sí, digamos así. El problema es no leer el mensaje. claro, tal cual. El problema es no leer el mensaje. Marce, para ir cerrando el tema, me gustaría que vos nos cuentes, que nos tires un neurotip sobre este tema, que vos sos especialista en esto. Bueno, bueno, sí, después, bueno, hoy hemos tenido una conversación muy interesante y espero que a nuestros amigos y amigas les esté gustando y como siempre les decimos que nos sigan, Sí, que toquen todas esas campanitas y esas cositas para poder estar atentos cuando vengan los próximos episodios, que nos sugieran también temas. Hoy ya sí, surgió un tema, pero sí, dijimos, si sentís que sos especialista sin titulación, pero que conocés o tenés título porque estudiaste en algún lado y querés sí. contarle al mundo a través de nuestra plataforma, nuestro espacio, comunícate que te invitamos y charlamos y eso también nos va a hacer crecer a todos. Ujú, Bueno, el neurotip. Mira, el cerebro necesita sentido más que seguridad. ujú. Vos cuando tenés sentido por algo, podés el tema de seguridad dejarlo un poco de lado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos sentido a esas cosas que hacemos. Sí, sí, le da sentido a algo, digamos, que podés hasta arriesgarte, como quien Exacto, dice, ¿no? cuando algo tiene Claro. sentido, tiene sentido jugármela Me la por. juego, claro, Entonces, claro. cuando ahora jugártela por esto sin sentido no lo hace. Entonces, fíjate cómo en la Bien. zona de seguridad pasa un segundo plano cuando vos tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando no encuentras ese sentido? Bueno, los síntomas que vas a sentir desde la información que tu cerebro te manda a vos es Sí, que te vas a sentir como una persona que apática, va a aparecer el cansancio, te vas a sentir mucho más ansioso. em, Inclusive si todo sentí que funciona, decir, che puta, pero sí. ¿por qué estoy así? Si yo veo que mi pareja está bien, que los chicos se están criando, la casa está paga, la mujer que tengo está bien, el perro toda la mañana me mueve la cola cuando me levanto, ¿qué pasa conmigo? Si tendría que tener todo bien. Bueno, incluso cuando todo esté funcionando bien, Ujú. si no tiene un sentido tu vida, no hay un propósito, como hemos hablado muchas veces, bueno, eso puede aparecerte a vos como esos síntomas de ansiedad, cansancio. Entonces, el neurotip es atento a que por más que nosotros creamos que tenemos todo bajo control, puede ocurrir que haya una parte de nuestra vida que no tenga sentido y eso genere estos.
estos neurotransmisores que nos van a dar esta información en nuestro cuerpo. Vuelvo a lo que dijimos al principio, importante escucharnos nosotros mismos y Siempre, obviamente que el cuerpo habla. Así que ese sería el siempre. neurotip, ¿sí? Y Está yo quiero perfecto. pasar ahora a lo que siempre esperan todos los que nos comentan que les gusta, que son esas píldoras que ahí hace sentido ahora justamente en mi mejor versión hoy, porque para hacer nuestra mejor versión hoy les damos esas pildoritas para que tomen y que ya a partir de este instante termina este podcast, lo terminaste de escuchar, te Sí. tomaste las píldoras que el profesor Lavalle nos va a decir ahora. ¿Y cuáles son esas píldoras que tenemos para hoy? Tenemos tres píldoras, Marce, y vamos a decirlas de esta manera. Primero es actualizar el sentido, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Me voy a preguntar, ¿qué me da sentido hoy? No hace 10 años, no hace 5 años, no hace 3 años. Hoy, ¿qué me Bien, da sentido hoy? bien. Preguntárselo y escucharlo. A veces tarda unas horas, unos minutos, unos segundos, unos días en llegar la respuesta, Marce, pero llega, Ujú, llega. Preguntarte qué te da sentido hoy. bien, La segunda píldora es separar la identidad del rol. No sos solo lo que hiciste, sos también lo que todavía podés expresar. Es decir, esto que decíamos recién, el rol de padre, el rol de claro. madre, no es solamente eso. Ya pasó, ya terminó ese momento, viene un nuevo momento. ¿Qué es lo que podés expresar en este momento, en esta nueva situación, ¿no? Y un gesto con sentido que lo podemos, vamos a elegir una acción pequeña que conecte con, desde el Ikigai, con el disfrute, desde la vocación, con la expresión personal, desde el Dharma como la responsabilidad actual. Cada uno puede elegir la que más le resuene de estas tres: el disfrute, la expresión personal o la responsabilidad actual. Y ya con esto, Marce, te pido que hagas el cierre para ir dándole el cierre final al episodio. Sí, bueno, espectacular las píldoras y creo que son de uso y de efecto inmediato, así que Inmediato. aplicadas. Sí, son de uso y de efecto inmediato. Son sublinguales, ¿viste? Ah, exacto, eso van directo al torrente sanguíneo, así que bueno, y el corazón se va a sentir muy agradecido por todo esto. Bien, Sí. bueno, nosotros podemos decir que la falta de sentido no es el final de algo, ¿sí? Bien. La falta de sentido es el comienzo de una conversación pendiente con vos mismo, un poco lo que vos habías dicho con las primeras píldoras. Ujú. Y esto tal vez no se trate de encontrar respuestas, sino de animarte a hacer nuevas preguntas. Lo difícil de las personas cuando buscan respuestas es hacerse esas nuevas preguntas. Y eso es lo que Bien. te tenés que animar. Y esa respuesta, como dijo Marcelo, pueden demorar minutos o un par de días, no importa. Sí. Hacete la pregunta que la respuesta llega. Llega. Y porque ser tu mejor versión hoy no es la que sostiene lo viejo, sino Bien. la que se anima a actualizar tu sentido de vida de hoy mismo. Qué bueno, Marce. Y eso lo que nosotros tenemos que hacer es hacerte preguntas nuevas y actualizar tu sentido. Eso es lo que Totalmente. tenemos que estar haciendo. Así que, bueno, hoy hemos tenido realmente un paseo por distintas culturas muy interesante. Creo que quedaron planteados, como siempre, en cada episodio muchas Siempre. cosas para seguir trabajando. Sí. Y bueno, has dado una clase magistral entre Dharma, vocación y Kigai, que creo que todo lo que hemos escuchado, hoy tenemos preguntas nuevas para hacernos y esperar esa respuesta. Dicen que antes de crearse una pregunta, el universo creó las respuestas. Ajá. Entonces, no tengamos miedo de preguntar porque para Bien. cada pregunta hay una respuesta que ya está aplicada. Así que bueno, Excelente. Y ah, los animamos a que se pregunten, a que investiguen, a que no se exacto. queden con esta sensación de que la vida no tiene ningún sentido. Encontralo, buscalo, porque el sentido está en este momento, ahora, y lo vas a encontrar si lo buscas. No, no te quedes con solamente con esa sensación, sino anímate a buscarlo. Te animamos a eso. Bueno, y ahí están las píldoras para que tomen, esas píldoras van Claro. con todo esto, así que lo pueden hacer ya y tener tu mejor versión hoy mismo.
Marcelo, exactamente. muchas gracias, un placer como siempre. Muchas Amigos, gracias. los saludo y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Gracias. Hasta luego.